La, el origen de la palabra es laos, en griego es pueblo, ¿ya? Es el pueblo de Dios, ¿ya? Y después de muchos años, el laico es lo que lo diferencia al cristiano normal de los presbíteros, ¿ya? Y en términos a medias con los religiosos, porque hay muchos religiosos que podrían ser laicas en la medida que no tienen la ordenación sacerdotal, ¿ya? Entonces ese término, el no sacerdote, digamos. Los consagrados son los religiosos religiosas, pueden ser laicos, pueden ser sacerdotes. Entonces es la diferenciación respecto a la jerarquía. Yo creo que la concepción de la Iglesia pre-vaticana era una concepción bastante vertical, ¿ya? Donde la plenitud de los poderes estaba en el Papa, ¿ya? Y luego se iba descendiendo a obispos y sacerdotes, ¿ya? El pueblo era un ente pasivo, ¿ya? Las malas lenguas decían que estaban hechos para obedecer y para pagar su limosna. Ya, bueno, eso sería con mala fe, pero en realidad no tenían mayor, era el pueblo que bajo las órdenes de la jerarquía. Sin embargo, ya desde 1925 concretamente, un sacerdote belga, José Cardel, que era hijo de minero y que se había ordenado sacerdote para trabajar con los mineros, eso era lo que él deseaba, descubrió que cuando tenía esta parroquia en un sector minero, los niños venían sin dificultad a la parroquia, pero apenas estaban en el trabajo, entraban al mundo de la mina, ¿ya? Al mundo obrero, y ahí era como una ruptura. O sea, el mundo obrero, por la historia europea, creció prácticamente contra el mundo eclesiástico y el mundo burgués, ¿ya? Por la manera como se concebía la iglesia en todos estos sectores. Después les podría explicar un poquito eso. Pero este señor vio esto y se dio cuenta entonces que era imposible. En esa época todavía las religiosas no entraban en ese tipo de pastoral, salvo algunas muy pequeñas excepciones. Y entonces él dijo, si nosotros no podemos entrar a evangelizar al mundo minero, los únicos que puede evangelizar a un joven trabajador es otro joven trabajador. Y es así como él empezó a hacer la Juventud Obrera Católica, la JOC, la JOC, la JOC. La JOC comenzó también con gente con muy poca cultura, entonces no podía formarla a partir de libros. Y tuvo una intuición muy importante, es empezar a educarlos a partir de una práctica, la práctica en la vida minera. Y tenía el método ver, juzgar, actuar. Ver, les enseñó a mirar, a descubrir qué es lo que ocurría alrededor. Luego, el juzgar era iluminarlos a la luz del Evangelio para luego actuar. Esa fue la institución de la JOC, que comenzó en 1925, y el método ver, juzgar y actuar. Esto llegó a noticias de Pío XI.
que le pareció algo muy importante. Y él creó entonces la Acción Católica, que la consideró como la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Es el primer llamado a laicos a entrar en el trabajo misionero de la Iglesia. Entonces, esta intuición fue desarrollándose bastante en grupos minoritarios, porque eran comunidades pequeñas, pero que en una época logró los encuentros de la JOC en Francia tenían como 40.000 personas, ¿no? Eran grandes, ¿no? Pequeños grupitos de comunidades cristianas, acompañadas por un sacerdote, que era el asesor, Mourier, entonces habla francesa. Ah, ya. Entonces no sé cómo le dicen, tengo el nombre el nombre inglés de asesor. Ya. Bien, entonces eso se desarrolló luego en los estudiantes, la JEC, la Juventud Estudiantil Católica, la JUC, Juventud Universitaria Católica, ¿no? JAC, JEC, JIC, la Juventud Independiente, que era la clase de los lectores medios sin profesión, JAC, JEC, JIC, JOC, AJAC, la agrícola, ¿ya? Y JUC, ¿ya? Bien. Y también luego fueron los movimientos de adultos, de trabajadores de adultos, de maestros, de profesionales, de agricultores, ¿no? Entonces, es así como se constituyó un laicado, una institución bastante nueva y muy apoyada desde el Vaticano, ¿ya? A tal punto que los obispos tenían que dar en su informe quinquenal un informe de cómo iba la acción católica. O sea, tenía un apoyo muy fuerte desde el Vaticano. Sin embargo, la visión hegemónica, teórica, era esta visión jurídica y vertical de la Iglesia. Este es el primer avance. Ya pasó al Vaticano II. ¿Ya? El Vaticano II se hizo, ustedes saben muy bien, con las dos grandes, digamos, actitudes que pidió Juan XXIII. Que la Iglesia pudiera ser evangelizadora del mundo, regresando a las fuentes, ¿ya? Y abriendo las ventanas al mundo, ¿ya? Y regresando a las fuentes significaba regresar a la Biblia, que la Iglesia había, por todos los líos, los problemas con el mundo protestante, se había restringido muchísimo, ¿ya? El acceso a la Biblia. Y de ahí, por esa separación con la Biblia, hay muchas cosas que las luchas y los conflictos de la Iglesia Europea habían llevado a este reduccionismo, ¿ya? Y por otro lado, por toda la evolución de la modernidad en Europa, también la Iglesia se había vuelto muy... miraba con malos ojos el mundo. ¿Ya? Entonces el Papa dice, abrir las ventanas. O sea, miren al mundo